Así que aquí estamos en Romanos capítulo 1, y vamos a comenzar en el versículo 6. Así que estamos haciendo nuestro estudio versículo por versículo del libro de Romanos. Este es un estudio lento y metódico. Estamos tratando de sacar todo lo que podemos del texto en sí. Aquí no es donde trato de usar el texto para predicar lo que me apetezca, sino más bien tratar de obtener todo lo que podamos de la palabra de Dios. Eso es lo que está ahí para nosotros. Entonces, en los versículos 1 al 5 Pablo habló acerca de su llamado. Soy Pablo. Soy un siervo de Cristo. Estoy llamado a ser apóstol. Y luego, en el versículo 6, menciona entre quienes sois también vosotros los llamados de Jesucristo. Tú también estás llamado, tienes un llamado. Ahora Pablo fue llamado, y lo vemos, y nosotros, y naturalmente, celebramos su llamado. Es un apóstol como, wow, esto es algo grande, grande. Quiero decir, muchos de nosotros ni siquiera querríamos estar en ese papel porque sentimos que lo arruinaríamos. No sé si lo haría tan bien como Pablo, tú sabes en cuanto a la fidelidad al Señor y espero que lo haga, pero ciertamente no lo presumiría ahí. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hay de mí? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué estoy llamado a hacer? ¿Puedo ver mi vocación en mi vida? Ahora, cuando fui a la escuela de ministerio en Calvary Costa Mesa, había mucha presión que la gente pondría ahí. Serían como si Pablo hubiera sido llamado a ser un apóstol. ¿Qué estás llamado a ser? Será mejor que lo sepas. Será mejor que lo sepas. Y recuerdo haberlos escuchado compartir eso y siempre pensé lo mismo. Ni idea. No tengo idea de lo que estoy llamado a hacer. Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi llamado o mis dones ministeriales? Sabía que quería ser fiel al Señor. Pensé. No estaba seguro, pero pensé que tenía un don para enseñar. Me encontré explicando mucho la Biblia a la gente. Me hacían preguntas o, ya sabes, pasaban cosas y yo decía, bueno, sé lo que significa y soy capaz de explicarlo y cosas así. Y entonces, yo era un líder de adoración, pero no sentía que ese fuera mi llamado final de Dios y que podía estar equivocado porque mis sentimientos son frecuentemente erróneos. Entonces, pero recuerdo haber sentido esta presión por conocer tu llamado. Recuerdo haber hecho una prueba de dones espirituales. ¿Cuántos de ustedes han tomado una prueba de dones espirituales? ¿Uno de esos? Puedes conseguirlos en línea, y no son algo malo que mucha gente se burle de ellos. No creo que sean malos. Creo que en realidad son algo bueno. Una prueba de dones espirituales te hace una serie de preguntas y las conclusiones. Luego, al final, trata de encasillar qué dones creen que probablemente tienes en función de cómo respondes a las preguntas. Así que podría ser como, ¿te gusta la jardinería? Y tú dices, sí, me encanta la jardinería hasta que se van. ¿Dónde la fe? Porque, por ejemplo, cuando cultivas en el jardín tienes que esperar y tienes que tener fe. Entonces, aquí está lo bueno. El lado malo de las pruebas de dones espirituales es que no se trata realmente de tus dones espirituales. Eso. Se trata más de tus tendencias y tus preferencias y de lo que tiendes a hacer, y se trata más de decirte lo que ya haces. Y luego pensar en las habilidades que ya tienes y cómo podrían relacionarse con servir al Señor en el ministerio. Eso es algo bueno. Tal vez tienes un conjunto de habilidades y ciertas tendencias en las que realmente no pensaste porque son naturales para ti y en el ministerio, ya sabes, ayudaría que pudiéramos usar un organizador que esté allí. Ya sabes, podríamos. Pero no piensen que es como el Señor. Es simplemente, es solo una cosa. Entonces, hay mucha presión, mucha gente piensa esto, especialmente la gente más joven, como, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi vocación? Y, como si pudiéramos tomar nuestro llamado de Dios para nuestras vidas y resumirlo con una palabra. Pero, a menudo ese no es el caso. Entonces, volvamos a eso. Sigamos leyendo y veamos lo que Pablo dice acerca de este llamado. En el versículo 7 dice a todos los que están en Roma, él está dirigiendo la carta a los romanos. Amados por Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el que estamos llamados a ser? Santos. Esa es tu vocación. Pero, espera, Mike, eso no dice si soy maestro o no. No, no es así. Dice quién eres para hacer, no solo lo que debes hacer. Estamos llamados a ser santos. Eso es lo que soy, ese es el carácter de lo que soy. Estoy llamado a ser un santo que dice santos. Es hagiouso santo. Santos. Estoy llamado a ser santo, dedicado, consagrado, apartado. Lo he hecho, estoy apartado por una causa especial y única. Ahora, solo quiero separarme. La palabra santo en el sentido bíblico de la palabra santo en el sentido católico. Ahora, en el catolicismo romano, ellos usan la palabra santo para dos cosas muy diferentes. Uno es el sentido bíblico típico en que lo usamos. Estamos llamados a ser santos. Luego hay otra categoría especial de personas que son santos y prácticamente tienes que estar ya muerto para convertirte en un santo. Si te conviertes en un santo como el Papa recientemente canonizado o hecho hizo que la Madre Teresa fuera una santa. Madre, ¿qué significa eso? Ella es una santa, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que la Iglesia Católica está diciendo que ya no está en el purgatorio. Si alguna vez estuvo allí, ciertamente está en el cielo,
lo que significa que ahora puedes orarle porque tiene acceso. A través del cielo tiene acceso a orar por ti, y a hacer. Conoces favores espirituales para ti en cierto sentido. La Biblia nunca dice nada de eso. Y toda la idea católica de los santos en el sentido de esta persona exaltada que ha sido sacada del purgatorio, se basa en una gran construcción que está dentro de la Iglesia católica que simplemente no está en las Escrituras. Es el purgatorio, las indulgencias, la idea de los intermediarios, la idea del tesoro del mérito, de ganar la gracia. Todo esto está envuelto, así que, bíblicamente, no hay tal cosa como un santo especial que no fue al purgatorio y solo fue a estar con el Señor. Todos vamos a estar con el Señor y de hecho hablamos hace un tiempo sobre el que probablemente sea el pasaje más prominente del purgatorio en 1 Corintios. Hace un par de meses, creo que sí. Así que no estamos hablando de ese tipo de santo. Estamos hablando de cada creyente, ya sea un pastor, un maestro, un evangelista, un obrero ministerial, un guerrero de oración, un conserje. Hagas lo que hagas, ya sea que sirvas o no en la comunidad local en cualquier capacidad, estás llamado a ser un santo. Ude está llamado a ser santo. Estoy llamado a tener una vida de santidad. Y creo que una versión más joven de mí estaba más preocupada por lo que se supone que debo hacer para el Señor como el ministerio. Piedad. Y lo que sabemos con certeza es que no sé lo que se supone que debo hacer, pero sé quién se supone que debo ser. Se supone que debo ser santo. Entonces, mi consejo para aquellos de ustedes que se estén preguntando, ¿cuál es mi vocación? Aquí está mi consejo para ti y creo que es bíblico. Es como Pablo, sé su siervo y deja que te llame a hacer cualquier otra cosa que él quiera que seas. Día a día, sé el siervo de Cristo, sé su esclavo, y descubre el resto a medida que avanzas. Esto es lo que dice Colosenses 3:17, no te dice qué hacer, solo dice que todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Recuerdo que este versículo me golpeó cuando era adolescente y que todo lo que hago, se lo hago al Señor. Ni siquiera sé cómo hacerlo. ¿Por qué? No soy espiritual. Por eso no sé cómo hacerlo. Y a medida que crezco en Cristo, aprendo a hacer literalmente todo lo que hago para el Señor. Eso es algo hermoso, hermoso. Mateo 6:33 Jesús nos dice esto, básicamente lo mismo. Él dice que busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Dinero, finanzas, refugio. Todas esas necesidades de la vida, conoce las necesidades básicas de la vida. Esas cosas te serán añadidas a medida que busques primero el reino de Dios y la justicia de Dios. Así que creo que hay un gran principio. De lo que he aprendido, creo que fue Greg Koukl, que es un apologista. Discutió algunas cosas geniales en línea para razonar. Es un ministerio realmente grande que él tiene. Lo que dice es esto, dice que florezcan donde están plantados. Florece donde estás plantado, y esta es una excelente manera de hacer las cosas. Es genial decir que, ¿sabes qué? Serviré como pueda, donde pueda. Y lo que tiende a suceder es que cualquier cosa en la que soy bueno sale a la superficie. Si tiendes a ser un buen orador, la gente empieza a notar esto y empieza a pedirte que hagas más esas cosas. Si tiendes a ser bueno con los niños, la gente se da cuenta de esto y empieza a pedirte que lo hagas más. Si eres un buen organizador, te piden que lo hagas más. Si eres un buen organizador, eres un trabajador fiel y eres diligente, se te asignarán tareas que sean apropiadas para tu conjunto de dones y, como líder de la iglesia, como uno de los líderes de la iglesia, siempre estoy mirando a las personas con la esperanza de notar su conjunto de dones para poder pedirles que hagan cosas y darles oportunidades. Por supuesto, entonces lo que realmente importa es la fidelidad. Que realmente lo sigan adelante y no se olviden de ello y luego eviten el contacto visual contigo. Pero, si Ude florece donde Ude está plantado y simplemente toma, oye, hombre, lo que sea que esté haciendo, lo voy a hacer para el Señor. Ustedes necesitan un conserje. Lo haré. Lo haré por el Señor. Pero, como eres un conserje, seguimos notando que te hacen a un lado y estás testificando y estás compartiendo con estas personas como, oye, hombre, haz pensando en hacer evangelismo. Porque simplemente floreces donde estás plantado. Esa es la idea. Usa tus dones y todo saldrá por sí solo. Por lo tanto, el carácter personal es la forma principal en que cumples con tu llamado a ser santo. Es carácter personal y piedad. Es más importante que yo sea un hombre de paciencia, integridad y dominio propio, que sea un hombre de piedad, bondad y gentileza. Que soy un hombre honesto. Entonces es que soy un maestro experto. Porque puedes ser un cristiano increíble y servir al Señor con todas esas cualidades de carácter. Y ni siquiera ser profesor. O podrías ser un maestro, un gran maestro. Y no tener las cualidades de carácter, y es solo cuestión de tiempo antes de que te estrelles y te quemes. Como todo lo hemos visto, cada vez que un líder ministerial cae, lo tomo como una advertencia personal. Tú también podrías ir, Mike, cuidado, cuidado, cuida tu corazón,
Protege tu vida. No se trata de habilidad. Es una cuestión de carácter. Todo es cuestión de carácter. Y eso es lo hermoso. Es por eso que en las escrituras se habla de los requisitos para los ancianos y nunca puedo decir esto lo suficiente para los ancianos y los líderes de la iglesia y cada requisito tiene que ver con el carácter, y finalmente dice que es capaz de enseñar. Derecha. Por lo tanto, tienen que tener todas estas calificaciones de carácter en las epístolas pastorales 1 Timoteo, Tito y luego. Finalmente, oh sí, y capaz de enseñar. Y yo preferiría estar en una iglesia con un pastor que apenas puede enseñar su camino fuera de una caja de papel, que es un hombre piadoso como si simplemente amara al Señor y sirviera a Cristo y tuviera integridad. Prefiero tener eso que un maestro increíble que realmente no quieres verlo fuera del púlpito porque simplemente no hace un seguimiento de su vida. Por supuesto, lo ideal es que tengas ambas cosas en tu pasto, pero seamos honestos, el mundo no siempre funciona de esa manera, y si tienes que elegir, elige el personaje cada vez. Sí. Entonces él dice que esta carta es para aquellos que están en Roma, que serían los creyentes en Roma en particular. Son los amados de Dios y ¿cómo sé que Dios me ama? Eso hace un punto interesante. Amado de Dios, soy amado de Dios. ¿Cómo sé que recuerdo haber sentido en mi vida tantas veces? Como si dudara del amor de Dios por mí. Como pecaba y me equivocaba y luego me sentía temerosa. Sentía que estaba fuera de su amor y que realmente pensé que tenía que tener este tiempo de adoración e ir a un estudio bíblico y tener una especie de momento especial antes de sentirme de nuevo en el amor de Dios. Y puede que no haya estado experimentando la relación correcta con Dios, pero nunca estuve fuera de su amor. En ningún momento Dios dejó de amarme. Y hubo un punto en el que mi caminar cambió y me volví más profundo y más maduro y de repente pensé que realmente creería lo que la Biblia dice acerca de esto y dice, correcto, porque Dios demostró su propio amor por nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piensa en esto. Si no siento que Dios me ama. Lo ha demostrado. Él me mostró que me ama. ¿Cómo puedo mirar la cruz y pensar que eso no se aplica a mí? ¿Crees que Dios no estaba al tanto de ti personalmente en la cruz? ¿O todo lo que harías bien o mal en la vida? Su amor por ti es imparable. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando es la palabra misericordia o amor de Dios, en realidad es la palabra hebrea hist y esta es una palabra hebrea que vale la pena aprender hist. Sí, como hist, Él me amó, así que debe. Así que hist es básicamente una de esas palabras cuando estás traduciendo de un idioma a otro en el que no hay una palabra en el nuevo idioma que realmente encaje. Y es por eso que a veces lo traducen con 2 o 3 palabras. Y a veces se traducirá como el amor sufrido de Dios. Porque la única palabra ha dicho que es como si fuera algo más que amor, es como un amor leal. Como su amor, eso es como confiable y confiable. Como Él les dice, te he amado con un amor eterno. Esto, no es solo que Él te ama, es como Él te ama. Es la cualidad del amor de Dios. ¿Tú eres el amado de Dios? Y cuando mi caminar cambió fue cuando me di cuenta de que la cruz es un testimonio constante del amor de Dios por mí. No es una actividad de una sola vez. En un momento de pasión. Es un testimonio constante del amor actual de Dios por mí, y de que eso lo cambió todo. Y luego te doy cuenta de que si no me siento amado por Dios mis sentimientos son estúpidos. Y es muy estúpido y saber que eso es cierto porque eso me pasa mucho de todos modos. Y luego prosigue, os dice gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a ti. Esta es una apertura y cierre frecuente, especialmente en las epístolas de Pablo. Él te dice gracias y paz. Gracia y paz, gracia y paz. Mucha gente señala el orden de estas cosas, que primero viene la gracia y luego la paz, y eso es absolutamente cierto. Quiero decir, no obtengo paz con Dios sin la gracia de Dios. No gano la paz con Dios. No lo hago, si hago esto y esto y esto, entonces puedo tener paz con Él. No. Es toda gracia lo que me da paz. La maravillosa gracia de Dios imparte paz a mi vida. Ese es el orden. Pero, también me he dado cuenta de la que es la palabra. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El que es de Él. La gracia viene de Él. La paz viene de Él. Algunas personas buscan la paz interior. Buena suerte. Mi paz no viene de mí ni de dentro de mí. Viene de Él, al igual que su gracia. Todo es un regalo de Dios. No hay nada en mí que se lo gane o de alguna manera lo adquiere. Simplemente se me da como un regalo y me encanta como dice esto a los cristianos que ya tienen la gracia y la paz de Dios. ¿No es así? ¿Acaso no tienen ya su gracia y paz?
Y reza más por ellos, gracia y paz. Porque podemos tener más. Quiero decir, tengo su gracia salvadora y tengo paz con él. Ya no estamos en guerra, pero hay otros sentidos en los que todavía puedo obtener, no sé, más bondad del Señor experiencialmente en mi vida. Y entonces él ora eso por ellos y yo creo que el libro de Romanos nos imparte gracia y paz. Y tal vez esa es una de las razones por las que comienza su carta de esa manera, porque está a punto de darles un poco más de ese entendimiento y comprensión de la gracia de Dios. Así que la gracia y la paz o el perdón. Y el consuelo de ese perdón. Ahora bien, algunas personas enseñan la paz aparte de la gracia. Que puedes tener paz con Dios sin su gracia, que puedes ganártela, que si eres una buena persona, si tienes un buen corazón, si tienes una buena mente, si tienes una buena vida, si lo eres, si has hecho más bien que mal, entonces puedes estar bien con Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que es la gracia la que da paz, lo cual es mucho mejor que ganárselo y también a otros a los que enseñan gracia. Pero les falta paz. Y creo que eso tiene que ver con que conozco las doctrinas de la gracia de Dios aquí arriba, pero tal vez no los conozco realmente aquí. ¿Sabes? Y hay algo como me acabo de imaginar. Como un viejo santo sonriente, ¿sabes? Un viejo creyente que ha estado caminando con el Señor por tantos años y luego todas estas cosas están sucediendo y la gente está preocupada por las elecciones y la gente está preocupada por esto y se están volviendo locos por todas estas cosas y luego él dice, oh, Dios es bueno. Dios es bueno. Oh, alabado sea el Señor. Y tú dices, quiero algo de eso. ¿Sabes? Quiero esa paz que va no solo conociendo la gracia de Dios, sino conociendo su paz. Y, con suerte, profundizaremos en esto a medida que nos adentremos en la palabra. En el versículo 8 dice, primero, doy gracias a mi Dios por Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe es hablada en todo el mundo. Ahora, a veces, cuando la Biblia dice la frase mundo entero, está hablando del mundo conocido para el autor. Eso, quiero decir, él obviamente no es como Pablo a través de todo el mundo en el sur. Están hablando de África, tal vez lo eran, pero él está hablando del mundo conocido donde quiera que vaya Paul, ya sabes, no hay un canal de noticias. No sabe lo que está pasando en China. Él solo está hablando de lo que sabe, así que todo el mundo esa es la forma típica de hablar hablando por ellos y él está agradecido por su fe porque se habla en todo el mundo. Pero me pregunto, ¿qué se habló realmente de ellos? Me pregunto qué estaba escuchando Pablo acerca de los romanos, los cristianos romanos, los creyentes en Roma. Te apuesto a que no todo fue bueno. Te apuesto a que lo escucharía por casualidad y probablemente lo escucharía una conversación con alguien como el hombre. Esos cristianos chiflados también están en Roma, ¿escuchaste? Dios mío, sí, los gladiadores dicen que se niegan a luchar. Ya sabes, ¿cómo fue? ¿Qué decían de ellos? A menudo, lo que es avergonzado por el mundo es alabado en el cristianismo, y puede ser que lo que Pablo escuchó fueron insultos, y eso lo hizo sonreír. Puede ser que escuche insultar a los creyentes en Roma, y diga que sí, que lo están haciendo. Lo están haciendo. Están viviendo para el Señor, y están siendo insultados bien. Al mundo realmente no le gusta que seamos cristianos. Quieren una de las dos cosas que quieren que a veces dejes el cristianismo y abandones tu fe, pero muy a menudo solo quieren que la diluyas y la hagas más mundana. Estoy bien contigo. Es de uno de esos cristianos que apoya, U10, ¿saben? El matrimonio gay y cosas así. Como, ¿estás de acuerdo con eso, verdad? Bien, de acuerdo. Bueno, no pasa nada, te acepto. ¿Y si dijera que no? ¿Qué pasaría si dijera que pensaba que eso iba en contra de la naturaleza y que perjudicaba a todos, incluida la pareja que lo hacía? Oh, bueno, eres un intolerante. Eres malvado. Tú eres esto. Eres eso y luego se habla de ti. Pero, tal vez sea para la gloria de Dios. El mundo nos dice que no seamos extremistas. Simplemente no seas un extremista. Mike, recuerdo que mi familia me dijo esto, está bien que sigas a Jesús, pero no lo lleves demasiado lejos. Es decir, simplemente manténgalo en el lugar que le corresponde. Y yo digo, ¿cuál es el lugar que le corresponde a Jesús? ¿En el trono de todo? Está bien, lo haré para mantenerlo en el lugar que le corresponde. Yo creo que los cristianos extremistas son los mejores. Y no se pueden comparar muy bien con los extremistas de otras religiones, como por ejemplo, está bien, un hindú extremista probablemente no esté por ahí haciendo estallar cosas. Tal vez un musulmán extremista podría hacerlo, y se puede justificar dentro del Islam haciendo ese tipo de cosas, pero no se puede justificar eso en el cristianismo. Quiero decir, te encuentras con un cristiano que es un extremista y por lo tanto es extremadamente amoroso, extremadamente abnegado. Se niegan a vengarse de aquellos que los han herido y lastimado. Son obedientes al gobierno y siempre pagan sus impuestos. Son honestos. No roban y se sienten obligados a trabajar incluso cuando su jefe no está mirando. Sé un extremista. Sigue diciéndole a otras personas sobre el perdón.
y cómo pueden lavar sus pecados. Sé un extremista y ten en cuenta que puede que a los demás no les guste, pero incluso si solo te están atacando, al menos se habla de tu fe en todo el mundo. Entonces, Pablo también le da gracias a Dios a través de Cristo Jesús. Dice aquí, solo en una nota al margen, ¿cómo le agradeces a Dios a través de Cristo Jesús? ¿Has pensando en eso? ¿Cómo doy gracias a Dios por medio de Cristo Jesús? ¿Cómo, es que tengo que decirlo de cierta manera? No. La respuesta es que hago de todo. Por Cristo Jesús. Todo. Oro por Cristo Jesús. Soy salvo por medio de Cristo Jesús. Entro en relación con Dios a través de Cristo Jesús. Así que, cuando doy gracias a Dios, lo hago a través de Cristo Jesús, porque Él es mi puente. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Cristo Jesús. Así que Él dice, doy gracias a Dios por medio de Cristo Jesús, porque lo que Jesús dijo, yo soy el camino. ¿El camino para qué? Sí. Sí. Así que Él es la forma en que me conecto con Dios en todo momento y es su justicia la que me viste y es por eso que especialmente en una sociedad pluralista como la que tenemos hoy en día, casi siempre oro en el nombre de Jesús. No porque tenga que decir esa frase al final de una oración, es porque quiero y es porque quiero. No importa dónde se hieran mis oraciones, quién las escuche o dónde se lastimen, quiero que se conozcan. Estoy orando a Dios a través de Cristo Jesús. Él es mi Salvador. Él es mi salvación. Luego, en el versículo 9, dice, Dios es mi testigo, a quien sirvo con mi espíritu. Y volveremos a esa frase con mi espíritu. Es interesante. Sirvo con mi espíritu en los capítulos 7 y 8. Él hablará de esto teológicamente, de esta idea de servir a Dios con su espíritu. Yo, pues, porque Dios es mi testigo, a quien sirvo con mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, haciendo una petición si por algún medio ahora al fin puedo encontrar una manera en la voluntad de Dios de venir a ti. Ahora, Pablo es como el favorito de los cristianos duros. Creo. ¿Me equivoco? Porque ese soy yo. Yo soy uno de ellos. Es como nuestro favorito, como si fuera como el hombre, Paul, como si fuera como un motín o un avivamiento, como ninguna otra cosa en el medio, eso es todo lo que va a conseguir, uno u otro, y eso también me encanta, pero también tenemos que recordar que era un hombre muy amoroso. Él nunca había conocido a estos creyentes y él es como diciendo, oh, sin cesar hago mención de ti en mis oraciones. Los mantengo en mis oraciones constantemente. Quiero venir a U10, en la voluntad de Dios solo para poder tener comunión con U10. He estado escuchando acerca de su fe y me estoy regocijando en el Señor. Es un hombre compasivo y amoroso. No es estoico ni impasible. Y, como si estuviera un poco distante de otras personas a su alrededor y desconectado, se preocupa profundamente por estas personas, lo que le permite ser profundamente herido por ellas. Si lees este Nuevo Testamento, puedes verlo. Pero Él está dispuesto a hacerlo, y después de que lo hieren, Él está dispuesto a seguir amándolo, porque eso es lo que Dios hizo por Él. Así que era un hombre muy amoroso. Él ha estado orando por ellos sin siquiera conocerlos. Porque sabía que lo necesitaban porque Roma está hecha un desastre. Roma está hecha un desastre. Es como un lugar central de la tierra en ese momento, algo así como Las Vegas, ya sabes, ¿verdad? O esa otra iglesia al final de la calle. Estoy bromeando. Acabo de jugar, eso ni siquiera es cierto. Pero no, pero es un lugar central pecaminoso. Así que él está orando por la iglesia en Roma, y puede ser que él los ha estado levantando porque no están enseñados. ¿Cómo llegó el evangelio a Roma? Ni siquiera sabemos quién lo llevó allí. Un creyente al azar estaba viajando por negocios y luego llevó el evangelio a Roma y la gente lo recibió y fue salvo. Y él dijo, hombre, he estado queriendo venir a visitarlos para darles el resto de los detalles porque son creyentes, pero no saben nada. Y entonces, él escribe este libro para que lo leamos en Romanos. Así que es muy posible que nadie apostólicamente estaba en Roma todavía, y ahora hay algo más que es realmente interesante aquí. Paul. Claramente en los versículos 9 y 10 no siempre supo cuál era la voluntad de Dios. Él no siempre lo sabía, ni siquiera el apóstol Pablo lo sabía. Él es como, estaba buscando una manera. Finalmente, si por algún medio puedo encontrar al fin un camino en la voluntad de Dios para venir a ti. Lo he estado intentando. He estado orando. Dios, quiero ir a verlos. Quiero encontrarlos, pero no lo hago, pero no he encontrado la manera en la voluntad de Dios para hacerlo. Cada paso de la vida de Pablo no fue una revelación clara y lees el libro de los Hechos y esto está claro. A veces van a lugares porque parece inteligente y a veces el Espíritu Santo los guía y dirige a ir a algún lugar, y sucede de ambas maneras. Creo que eso es muy interesante. Algunas personas. Ellos tienen los extremos en los que quieren que Dios los guíe y dirija cada momento de la vida y cada paso que dan y esto los lleva a ser inestables. Personas. Lleva a las personas a ser inestables. Una vez recibí una llamada de una señora que me preguntó en una línea de oración, me dijo, necesito saber la voluntad de Dios sobre qué tipo de cereal se supone que debo comer. No estaba bromeando. Y traté de aconsejarla,
y traté de darle, y dije que no creo que a Dios le importe. Que yo sepa, no. Le importa qué cereal comes, siempre y cuando seas un buen administrador de tu cuerpo y todo eso. Pero ella no podía soportarlo y sentía mucha angustia por esto. Pero mi corazón está con ella porque la entiendo. Entiendo que este sentido de quiero que Dios dirija y guíe cada paso, pero no creo que Dios quiera dirigir y guiar cada paso. Porque, si no, habría escrito el libro de Proverbios. Aquí hay un libro de sabiduría para que puedas tomar buenas decisiones, pero no tomes decisiones. Tengo que decirte todo lo que tienes que hacer paso a paso. Creo que Él quiere que tomemos decisiones. Así que algunas personas son demasiado extremas al pensar que Dios debería guiarme en cada paso del camino, pero hay otras personas que siguen el otro extremo y simplemente descartan la dirección de Dios por completo. Como si Dios nunca nos hablara, nunca nos guiara, nunca nos dirigiera. Sin embargo, tenemos tantos ejemplos de Él haciendo esto. En las Escrituras. Y U10, ¿saben? Hay tantas veces que Él guió y dirigió y por eso se revelan algunos pasos. De hecho, hay una historia de Josué y los Gaonitas, Josué guiando al pueblo de Israel. Y Él se le cuenta cuando está entrando en la tierra después de estos 40 años de vagabundeo. Se le ha dicho que no haga ningún tratado ni ningún trato con la gente de la tierra. Los estamos expulsando. No hagan tratos con ellos en los que los dejen solos, porque yo los estoy juzgando, Dios los está juzgando bien. Los Gabaonitas, este grupo de personas, ellos ven la destrucción de Jericó y luego envían a un grupo de personas a ver a Josué, y ellos vienen y son muy sigilosos. Vienen vestidos, con ropa vieja, ropa hecha jirones, traen pan mohoso, traen odres de vino viejos rotos y cocidos, y aparecen todos sucios y asquerosos como si hubieran estado en un largo viaje. Así que, cuando llegan a Josué, dicen, oh, hemos venido de una tierra lejana. Ahora, tengo a Ladino en mi cabeza, un lugar lejano, los camellos y Roma o algo así. De todos modos, vengo de una tierra lejana, y queremos hacer un tratado con ustedes porque Dios obviamente está con ustedes. Entonces, sí, ellos ofrecieron hacer un tratado con Él y Él hace el tratado pensando que ellos no son de la tierra de Israel. Son de otro lugar y luego descubren que han sido engañados. ¿Y tú piensas que lo habría protegido de hacer este movimiento? Todo parecía sabio, parecía que lo que decían era cierto. Bueno, en Josué 9 y 14 hay un versículo muy interesante que dice esto. Entonces los hombres de Israel tomaron algunas de sus provisiones, pero no pidieron el consejo del Señor. La implicación es que si hubieran orado al respecto, Dios les habría dado dirección. Por lo tanto, no queremos ser tan audaces en nuestra sabiduría que no estemos orando por cada paso y cada momento de nuestras vidas, sino que también queremos ser capaces de tomar decisiones. Porque Dios, creo, quiere que tomemos decisiones, y eso parece claro. Por lo tanto, un equilibrio es tomar decisiones en oración. Es parte del plan de Dios que tú decidas las cosas, y Dios puede y te usa para decidir las cosas. Sí, Él sabía de antemano todas estas cosas, y Él está planeado. Sin embargo, Él resuelve todo eso de acuerdo con el consejo de su será. Así que en el versículo 11 dice, anhelo veros, para impartirles algún don espiritual para que puedan ser establecidos. Es decir, para que pueda ser animado junto con ustedes por la fe mutua tanto de ustedes como de mí. Por lo tanto, quiere darles un don espiritual para impartirles un don espiritual. Creo que lo que quiere decir, y solo estoy adivinando aquí porque es un poco vago, creo que está hablando de su ministerio apostólico. Ese es el don espiritual. Él dice, quiero darte el fundamento del Evangelio. Entonces, U10, conocen todas las enseñanzas que tal vez U10 no han escuchado completamente todavía, y Él les está escribiendo algunas de ellas, las cuales podemos leer. Pero, esa palabra establecida aquí está en el capítulo 1 y luego nos va a golpear de nuevo en el capítulo 16 al final del libro. Así que volvamos muy rápido a Romanos 4 y 25. Y veamos cómo usa esa palabra un poco más adelante. Y, mientras U10 están en camino hacia allá, permítanme leerles otra vez el versículo 11. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis establecidos. Luego en Romanos 1625 dice, ahora aquel que es capaz de establecerte. Para confirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, conforme a la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el principio del mundo, pero que ahora se ha manifestado ahora, y que por las escrituras proféticas se ha dado a conocer a todas las naciones, según el mandamiento del Dios eterno, para que obedezcan a la fe solo Dios, sean los sabios la gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, Él les está diciendo que quiero que ustedes sean establecidos y su establecimiento sucederá a través de la palabra de Dios, a través de la proclamación del Antiguo y Nuevo Testamento, y eso es realmente lo que es. Lo tienes aquí. La predicación de su Evangelio, que tenemos, el mismo Evangelio a lo largo del Nuevo Testamento, la predicación de Jesucristo que está en el Nuevo Testamento de acuerdo a la revelación del misterio mantenido en secreto desde el principio del mundo, ese es el Antiguo Testamento. A través de lo profético dado a conocer por Él, lamentable, pero ahora manifestado y por las escrituras proféticas dado a conocer a todas las naciones. Así que Él está hablando aquí de que lo que tenemos hoy en día es nuestro Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué? Establecerlos. Así que puedes regresar a Romanos 1, pero hay 3 verdades que quiero señalar que aprendimos de esto.
Establecerse como cristiano no es automático. Podría ser salvo, no significa que seré establecido. Estaré castigado, seré fundado, seré fortalecido. Así será. Ya sabes, siempre pienso en luchadores de sumo. ¿Ves lucha de sumo? Me gusta, creo, lo que es interesante de ver. Así que agarran la sal y la tiran al aire. Eso es un poco extraño, y luego se detienen, boom, y se agachan, ya sabes, como si estuvieran listos, están listos. Eso para mí es como estar establecido, como si estuviera establecido, como vamos, U10, ¿saben? U10, están establecidos en la fe, como si yo tuviera un entendimiento completo de Cristo, tanto en mi mente como en mi corazón, y esto no sucede automáticamente. Esa es la primera verdad. La segunda verdad que aprendemos es que, aunque no suceda automáticamente, realmente lo necesitamos. Necesito ser establecido y es por eso que él dice, realmente quiero ir a ministrarles a Yudes. Porque Yudes necesitan ser establecidos. Necesitas tener los pies en la tierra. Necesitas crecer en Cristo. Y la tercera es que el establecimiento es el establecimiento que sucede cuando tenemos las escrituras expuestas a nosotros. ¿Por qué hacemos que hacemos en la iglesia? Profundizamos en la palabra de Dios porque esto es lo que nos establece en nuestra fe. Entonces, en el versículo 2 él dice que es para que yo sea animado juntamente con vosotros por la fe mutua de vosotros y de mí esta palabra. Animados juntos, en realidad es solo una palabra griega, es una especie de palabra ordenada para la que no tenemos una palabra en inglés, ¿verdad? Pero es animados juntos como si hubiera una unión que trae coraje a nuestros corazones como grupo y me gusta usar la palabra compañerismo para eso porque creo que eso es lo que es compañerismo. Hombre, estoy como fortalecido en mi caminar, hombre, soy un creyente más fuerte. Me siento animado en mi fe. Estoy levantado en mi corazón y en mi mente más cerca del Señor. Mis ojos están puestos en Cristo porque acabo de pasar tiempo con creyentes que aman a Jesús. Por lo tanto, quiere que lo animen juntos. Estos creyentes que son creyentes cercanos a otros creyentes. Es algo bueno. Es algo bueno. Si pudiera. Vayamos al Salmo 133. Quiero hablar de compañerismo por un segundo. En el Salmo 133 hay un hermoso salmo muy corto. Son solo 3 versículos. Y se trata de la idea de compañerismo. Y quiero estudiarlo contigo. En el Salmo 133, dice, un cántico de ascensiones de David. He aquí, cuán bueno y cuán agradable es para los hermanos morar juntos en unidad. Es como el aceite precioso sobre la cabeza que corre sobre la barba de Aarón, que corre sobre el borde de sus vestidos. Es como el rocío del Hermón descendiendo sobre los montes de Sión. Porque allí el Señor mandó la bendición, la vida para siempre. Ahora, déjame explicarlo un poco. Derecha. Mirad cuán bueno y cuán agradable es para los hermanos vivir juntos en unidad. Que ese concepto es que cuando somos hermanos y moramos juntos en la unidad de Cristo, estamos teniendo compañerismo. Derecha. Nos animamos unos a otros juntos en el Señor. Es bueno y agradable. Es bueno como si fuera bueno para ti, como la comida sana, pero también es agradable como el chocolate. Como alimentos no saludables. Y entonces, el compañerismo es bueno y agradable. Ahí es como, eso era lo que necesitaba. Lo necesitaba. Es hermoso. Cuán bueno y agradable es para los hermanos morar juntos en unidad. Es como el aceite precioso sobre la cabeza que corre por la barba de Aarón. Y podrías preguntarte, ¿de qué diablos está hablando eso? Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y en su unción, para representar al Espíritu Santo, derramaron aceite sobre su cabeza. Y la imagen es que va desde su cabeza bajando por su barba, corriendo por sus ropas como si estuviera cubierto de aceite. Bueno, el aceite representa al Espíritu Santo. Cuando ustedes vivan juntos en unidad como cristianos, es como recibir una unción del Espíritu Santo. En nuestra conexión con los demás, experimentamos la conexión con Dios. Eso. Es como el aceite que corre por la barba de Aarón, por el borde de la misma, es como por todas partes. Es hermoso. Recibo más del Espíritu Santo en mi compañerismo y dulzura con otros creyentes cuando está en Cristo. Y luego, en el versículo 3 dice que es como el rocío de Hermón. El monte Hermón todavía está allí en Israel. En realidad está al norte de Israel, y luego tienes el monte Hermón. Ahora bien, de aquí es de donde proviene la mayor parte del suministro de agua en Israel. La nieve se acumula en el monte Hermón. Se derrite y atraviesa la roca porosa del monte Hermón y sale por la base de la montaña comenzando lo que se llama el río Jordán. Tal vez, hayas oído hablar de él. Y el río Jordán fluye hacia el mar de Galilea, sale el mar de Galilea, fluye hacia abajo, hasta el mar muerto, donde muere. Así que la idea es que el monte Hermón se ha visto como si fuera nuestra fuente de agua, como en California. Obtenemos la mayor parte de nuestra agua del norte de California. Gracias, chicos. Y, entonces, estamos como, sí, es como el agua que baja de ellos, así que le está diciendo que es como el agua en el monte ermitaño, así que nos trae vida, nos la trae, básicamente trae vida a medida que desciende por la nación de norte a sur.
Entonces, es como el rocío de Hermón descendiendo sobre las montañas de Sión. Bueno, las montañas de Sión están más en el sur de Israel. De hecho, están más en el sur de Israel, que es en las montañas de Jerusalén de Sión. Esa es el área de Jerusalén. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando el rocío de Hermón desciende al monte Sión? Puede que ni siquiera sea que los ríos te traigan allí, quiero decir, el río Jordán no va a Jerusalén. Jerusalén está a más de 2,000 pies sobre el nivel del mar. Está por debajo del nivel del mar, incluso cuando pasa esa zona. Entonces, ¿qué entendemos por significado? Parece significar que es como si la bendición que normalmente viene sobre Hermón llegara hasta Sión. Y ahora judíes, acaban de recibir agua para Sión. Creo que lo que está diciendo es esto. Creo que está diciendo que cuando tengo comunión con otros creyentes, sus dones espirituales se convierten en algo que me bendice a mí, bendice mi corazón y bendice mi vida. Y, entonces, es como si algo que está tan distante a lo que no tengo acceso. Ahora tengo acceso a través de mis hermanos y hermanas en Cristo mientras ministramos los dones de los demás unos a otros, ya sea aliento o desaliento, cualquiera que sea su don. Un u otro. Así que está descendiendo sobre las montañas de Sión para él porque allí el Señor mandó la bendición de la vida para siempre. Bueno, la bendición es Cristo. Quiero decir, Él va a la cruz allá en las montañas de Sión. Vida para siempre. Y así Él nos une y la unidad que tenemos es, en última instancia, la unidad en Cristo. Creo que eso es algo hermoso. Ahora, veamos si podemos ir un poco más allá. Ahora, no lo hago, lo siento, volviendo a Romanos 1. Regresemos a Romanos 1 y 13. Él dice aquí, ahora no quiero que ignoren, hermanos. Eso, a menudo planeaba venir a ti. Pero, se vio obstaculizado hasta ahora. Para tener algún fruto entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Soy deudor tanto de los griegos como de los bárbaros, tanto de los sabios como de los insensatos. Ahora, así que Pablo en su viaje misionero ahora, estaba el Espíritu Santo con él en este viaje. Obviamente, sí. Quiero decir, el Espíritu Santo lo envió. Leemos acerca de Hechos 13, el Espíritu Santo los envió a esto, en este asunto misionero, para ser un apóstol. Pero, sin embargo, él está planeando ir a Roma como si realmente hubiera trazado planes como, está bien, entonces iremos aquí. Iremos para allá. Fallar. Muchas veces intenta ir. Iremos por aquí. No. Fallar. Puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada en su cara, y él no puede ir a Roma, y es por eso que él está como, por eso quiero venir a ella en la voluntad de Dios. Obviamente, no ha sido la voluntad de Dios que yo vaya porque mis planes han fracasado. Lo he intentado una y otra vez y no ha funcionado. Los planes ministeriales a veces fracasan. Tal vez tengas una agenda. O, vamos a hacer esto, vamos a ir aquí, vamos a ministrar de esta manera, y Dios lo va a usar y la gente sí. Y luego dices, sí, perdí mis llaves y luego yo y la habitación del hotel no teníamos mi reserva y pasé todo el tiempo tratando de encontrar un lugar para dormir. Yo no ministré a nadie. ¿Sabes? Nos apasionamos mucho en los viajes misioneros porque dices, ahora se supone que mi vida debe importar y dices, debería importar antes de que vayas de viaje, pero los planes ministeriales a veces fallan y creo que debemos saber que este Dios todavía está en él. Si los planes ministeriales de Pablo pudieran fallar y él simplemente lo viera como la voluntad de Dios cerrando y abriendo puertas, por así decirlo, entonces podemos ver nuestras vidas de la misma manera. Entonces, sí, Pablo no escogió a quién iba a ministrar exactamente, y dice aquí que va a ministrar a los bárbaros y a los griegos. Ahora, te preguntas quién es exactamente los bárbaros. ¿Es esto como el grupo de Econia? ¿Quién es este? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, los bárbaros básicamente lo piensan de esta manera. Estamos muy familiarizados con las distinciones entre judíos y gentiles. Si no eres judío, eres un gentil. Bueno, para los romanos tenían una cultura griega. Así que me dicen, ¿eres griego o eres bárbaro? Así que, el inculto, no eres una persona de tipo greco-romano, bueno, eres un bárbaro. Y, entonces, él básicamente está diciendo, mira, yo estoy en deuda para ministrar a las personas que tú piensas que son bárbaros. Y a vosotros, gente inteligente también en Roma. Entonces, me gusta como dice eso. Creo que es interesante. Dios lo usó para ambas cosas. Así que a los judíos Pablo tuvo que hablar acerca de cómo iba a ministrar a los judíos y a los gentiles, y a los romanos tuvo que hablar acerca de cómo iba a ministrarles a ellos y a los bárbaros. Parece que todos los grupos nos tienen en alguna parte. Están como los evangelios con nosotros, pero, realmente puede ir a ellos. Esos bárbaros de allá. Así que, para nosotros, para nuestros corazones, quiero decir que el evangelio va a todos sin parcialidad. Por lo tanto, necesitamos absolvernos de cualquier sentido en el que consideremos a otra persona como un bárbaro. Esas personas no aceptarán a Cristo. Esas personas nunca conocerán a Cristo. Esas personas no están interesadas en Cristo. Eso realmente evalúa el poder del Espíritu Santo para transformar y cambiar la vida de las personas y por lo tanto no hay parcialidad y eso incluye a los ricos.
Yo no debería decir que los pobres pueden ser salvos, pero esos ricos nunca lo harán. ¿Por qué no? Porque son bárbaros. Sí, solo que es más difícil para eso. A veces lo es. Sí, está bien, entonces. Versículo 15. Lo hice tanto como hay en mí. Estoy listo para predicarles el Evangelio a ustedes que están en Roma también. No puedo dejar de notar el compromiso de Pablo con su ministerio. Tanto como está en mí, todo lo que está en mí está dispuesto. Quiero ir allí y quiero ministrarles a ustedes ahora. Tengan en cuenta que viajar generalmente no es divertido. No sé, tal vez para ti sea divertido, pero no son vacaciones, son solo viajes. No me gusta viajar en avión. Imagínate hacerlo como lo hizo Pablo. Por barcos que llegaban tenían problemas, sus viajes que a veces eran muy largos, muy arduos, dificultades. Incomodidad, falta de dinero, a veces se quedaba sin comer por estas cosas, y todo lo que hay en él está listo para ir hasta Roma. Lo cual es como, espiritualmente hablando, la axila del mundo en ese momento. Y U10, saben, espiritualmente era como desagradable. Y él está totalmente listo para ir allí, y casi me avergüenzo de mi propia vacilación para hacer cosas a veces porque son incómodas en cuanto al ministerio a ciertas personas o ciertas situaciones o algo así. Por lo tanto, es una buena lección que debemos aprender. Buena lección para nosotros y en el capítulo 28 de Hechos finalmente lo vemos visitando Roma. Está esposado en ese momento. Finalmente encuentra una manera en la voluntad de Dios para llegar a Roma. Ciertamente no es la manera en que él planeó, pero él va allí y él ministra libremente y la gente viene a él y él está difundiendo y predicando el evangelio y enseñando y, vamos a terminar aquí, pero yo estoy así que no haremos el versículo 16 hasta la próxima semana. Pero, estoy muy contento de pensar en esto. La dinámica de Pablo muchas veces trató de ir a Roma y Dios no lo permitió. No lo permitió. Si Dios lo hubiera permitido, no creo que hubiera escrito Romanos. Dios está orando en nuestras frustraciones, y en nuestras dificultades, y en los desvíos de la vida, si tan solo estamos poniendo primero su reino y su justicia y buscándolo, entonces podemos confiar en que todas las otras dinámicas que Él tiene han funcionado. Solía pensar que querría saber cuál era el trabajo de mi vida para cuando tuviera 30 años. Ahora tengo 38 años. Y contando. Ahora soy un poco mayor de lo que era cuando dije eso. Pero, la cosa es que ahora tengo 38 años y no sé cuál sería el trabajo de mi vida. ¿Y por qué necesito saberlo? Solo necesito saber el paso que tengo delante para servir al Señor donde estoy ahora mismo. ¿Y por qué me preocupa el trabajo de mi vida? El trabajo de toda la vida. ¿Se trata más de mi glamour o de su gloria? Se trata más de servir a Cristo y honrarlo. Como, ¿qué pasaría si todo lo que hiciera fuera, no sé, ser un hombre realmente piadoso? Servir al Señor en todo lo que hago. Y luego morir. ¿Está bien? ¿Es eso suficiente? Y luego entra en su gloria y sé como Señor, viví para ti, morí para tu gloria. Es decir, ¿no es eso suficiente? Preferiría ser un portero en la casa de Dios. Y entonces, buenas palabras para nosotros. Así que oremos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra y queremos ser establecidos. Así que, por favor, sigue sacando cosas, Señor. Muéstranos estas cosas y déjanos. Estudio justo y profundo de este libro. Para que podamos aprender porque tu Espíritu Santo nos dio estas palabras. Para nosotros hoy, para que seamos establecidos, para que sepamos más acerca de Cristo y de seguirlo. Y griega. Oramos para que nuestras cabezas, nuestros corazones, todos sean llevados a una mayor semejanza a Cristo, Señor. Te pedimos que tu palabra sea glorificada y que nos guíes nuestras vidas. Solo queremos orar ahora mismo en el contexto de todas las cosas que hemos estado estudiando. No conocemos tu voluntad para nuestras vidas en detalle. Hay tantas preguntas que podríamos tener. Así que solo oramos para que se haga tu voluntad, sea lo que sea. Guíanos y dirígenos para abrir y cerrar esas puertas. Tengamos sabiduría para tomar decisiones correctas y buenas elecciones. Y que nos den instrucciones específicas cuando llegue el momento y quieran que la tengamos. Para que estemos en tu voluntad para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en un sentido bíblico simplemente no hay ningún lugar llamado purgatorio. Quiero decir, simplemente no hay un yo que esté ausente del cuerpo. Ya sabes, Pablo dijo esto, él estaba hablando en 1 Corintios, creo que es. No puedo recordar el versículo, pero él les está hablando, y no quiero citarlo mal. Lo citamos mal la mayoría de las veces. Derecha. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Eso no es lo que dice el versículo, ese es un principio que aprendemos del versículo. El versículo en realidad dice que él dice, estoy dividido entre dos cosas. Quiero partir de esta vida e ir a estar con el Señor. Pero también veo que es más necesario para ti que me quede por ahí. Sabes, muchos de nosotros podemos sentirnos de la misma manera a veces, ya sabes, es más necesario que ministre a otros,
pero prefiero ir a estar con el Señor y luego él dice que es mucho mejor en mi mente estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. Así que Pablo pensó que si lo estaba, si moría, iría a donde estar el Señor y él pensó que esto y lo mismo es cierto para nosotros. Así que no hay un lugar llamado purgatorio en las Escrituras. Simplemente no existe en la Biblia, y creo que fue inventado en el catolicismo porque funciona con todo su sistema de tengo que seguir yendo a la iglesia de mamá para obtener el perdón y la gracia o de lo contrario iré al purgatorio. Pero si quitas el purgatorio del sistema católico, como que desmantelas todo el sistema. Quiero decir, es como, bueno, entonces, ¿cuál es el punto de las indulgencias? Entonces, ¿por qué estoy haciendo? Porque estoy haciendo la misa como un ritual, no solo como algo que quiero hacer, ya sabes, para el Señor o algo así. ¿Por qué estoy haciendo todas estas cosas? Gran parte de la vida de un católico son obras que están destinadas a mantenerlos fuera del purgatorio o disminuir la cantidad de tiempo que estarán allí. Y es una experiencia dolorosa de lo antiguo. Los viejos católicos de los últimos 1000 años lo llamarían como fuego y quema y cosas así, y los más nuevos son como, bueno, es como la angustia del alma, ya sabes, la han suavizado. Subió mucho. No sé de dónde vino originalmente el purgatorio, pero creo que el catolicismo lo encontró muy útil. Pero no sé de dónde vino originalmente, pero el lugar de espera, está bien, ahí. Y esto es algo que es difícil en la versión de la Nueva Reina Valera porque no siempre traducen las mismas palabras griegas de la misma manera. Así que es como el Hades, el Gehenna y el Seol, y todo esto es hebreo, el Seol. Pero todas son palabras diferentes que implican cosas diferentes, y no las traducen consistentemente en el New King James. Muchas traducciones más nuevas lo hacen, lo que podría ser más fácil, pero básicamente, el lugar al que va el incrédulo ahora es un lugar de tormento. No es solo una celda de detención, sino que es un lugar tormentoso, es diferente, es un lugar desagradable, pero no es el infierno. Porque en Apocalipsis lees acerca de lo que dice, y luego Hades fue arrojado al lago de fuego. Así que el lugar ahora se llama Hades, y luego el lago de fuego es el infierno, y fue arrojado al infierno. Hades y todos los que estaban en él fueron arrojados al infierno. Creo que la mejor manera de pensar en esto es que tienes, por ejemplo, una cárcel local y luego tienes una prisión. Sí. Y vas a la cárcel local temporalmente. Y luego la cárcel es a largo plazo. Y en cierto sentido, este es el trato, como, digamos que estás esperando el juicio, eres culpable, pero estás esperando la sentencia. Así que estás esperando. En la cárcel y tal vez en una cárcel local, ya que eres culpable, pero estás esperando que siga la sentencia y la sentencia cae, te transfieren a la prisión y entonces la persona que muere ahora está en la cárcel, que no es salva, está en la cárcel esperando la sentencia que viene. En ese último día. Sí. Sí, y entonces cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras y es un juicio apropiado. No es idéntico. No todo el mundo en el infierno experimenta exactamente lo mismo. Lo cual me alegra mucho porque eso parece justo, ya sabes, a diferencia de, ya sabes, Hitler experimenta lo mismo que Gandhi porque Gandhi rechazó a Cristo. Pero no parece que merezcan el mismo juicio. Y no lo entienden. Dios lo hace exactamente y apropiadamente dependiendo de lo que Él sabe, lo que Él sabe. No. Bueno, no. En el sentido de lo que pueda saber. La Biblia usa la palabra cielos en plural, pero lo significa así, como si conoces el primer cielo donde vuelan los pájaros. El cielo. Luego tienes el cielo donde están las estrellas y esas cosas. Eso es el espacio exterior, y luego tienes el cielo como el de Dios, donde está la morada de Dios, y ahí es donde estaremos. Incluso eso es temporal, porque habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, pero estaremos con Dios todo el tiempo. Se vuelve un poco complicado. Pensé que sería más simple que eso, pero al leer las escrituras, hay un poco más de lo que tal vez hubiéramos pensando originalmente. Porque ya han tomado esa decisión. Así que la escritura dice, está establecido para el hombre morir una sola vez, y luego el juicio. Así que lo han hecho. Una vez que mueres, eso es todo juicio. Ahora, muchas religiones tratan de ganar terreno con la gente diciendo que está bien que después de morir tengas otra oportunidad. Como si al hacer que su experiencia después de la muerte sea mejor en sus opiniones de las personas, pueden obtener más seguidores. Así que, el mormonismo hace esto. Dicen, bueno, está bien, después de que mueras, todavía podías, pero mi abuelo era mormón, está bien, los misioneros le predicarán en el más allá y tendrá otra oportunidad. El problema es que la Biblia no dice eso, y eso nos da un sentido de urgencia para compartir con la gente ahora. Entonces, sí, después de la muerte parece que no hay elección, y un ejemplo de esto es la parábola que Jesús contó acerca de Lázaro y el hombre rico. Y él dice, había un hombre rico que se comportaba suntuosamente, tenía toda esta clase de dinero y riqueza, y había un tipo pobre, un mendigo, Lázaro, que se sentaba en su puerta con la esperanza de obtener migajas, básicamente en donaciones. Bueno, ambos mueren, pero Lázaro era un creyente que era fiel a Dios, así que Judies,
saben que él está siendo consolado. Y luego el hombre rico está aquí siendo atormentado y el hombre rico dice que Lázaro está con Abraham. Él está en el mismo lugar al que fue el fiel Abraham y está siendo consolado allí. Y entonces el hombre rico le grita a Lázaro: «Oh Abraham, Abraham, oh, hombre, envió a Lázaro aquí para darme una gota de agua. ¿Sabes algo?» Y él se va. No, nadie, no hay nada que hacer entre nuestros dos lugares, ya sabes, y luego se va. Bueno, entonces envía a Lázaro a que se lo diga a mis hermanos. No hacer lo que yo hice porque no quiero que vengan aquí. Es decir, si pudiera arrepentirse en ese momento, lo habría hecho. Es como, oh, sé que me equivoqué con eso y todo, pero ya no es una opción. Así que, en cierto sentido. Bueno, no hay opción, pero en cierto sentido llegas a un punto en el que la oferta de rejuvenecer su vida a través de la fe en Cristo ya no está disponible. Después de la muerte, por eso creo que ya no está disponible, ya sabes, y podrías decir, pero cambiaré. Bueno, no puedes, porque sin la regeneración del Espíritu Santo no cambiarías de todos modos. Son solo promesas vacías, ya sabes, son solo promesas vacías. Y así, en cierto punto, es que no hay más, no hay salida, no hay nada más. Simplemente hay justicia perfecta de parte de Dios. Sea lo que sea, exactamente lo que sea, solo Dios lo sabrá. Ya veremos, ya sabes, eventualmente. Sí. Espero haber respondido a esas preguntas. Pero está bien. A veces me pregunto si tan pronto como lo escuchas mal y entras por 5 minutos y te dicen, eso no es lo que estaba preguntando. Lo siento, sí, creo que lo creo, y digo esto porque realmente es un poco difícil resolver este problema, creo. Mi creencia es que ese era un lugar real que estaba antes de la muerte y resurrección de Jesús y que limpió ese lugar y los trajo a la presencia de Dios. Ahí es donde me siento. Sí. Porque no parece una parábola. Parece una historia real, y no se presenta como una parábola. Él solo dijo y él da nombres, él nunca ha dado nombres en las otras parábolas. Y sí. Y eso, y creo que la respuesta es porque es todo. Entonces, es como si Dios estuviera esperando hasta el último ok. Es hasta que todo el mundo se ha ocupado y está bien ahora, aquí están todos ahora, boom, todos están expulsados, por así decirlo. ¿Y qué tan diferente será el lago de fuego de la experiencia del Hades? No sé. Tal vez ni siquiera noten mucha diferencia. Yo, no lo sé. No sé cómo funciona eso, pero ya no hay posada para el Hades porque está arrojado al lago de fuego. Ahí está. Nadie más será condenado por ser así. Es el envoltorio de Dios en un lazo, en cierto sentido. Bueno, no sé si está mal aquí porque dijiste que esta es una buena pregunta. Sí. Ambos terminan en los grados, pero no sé si son como grados centígrados. De eso es de lo que estoy hablando. Bien. Porque no me acerco al centro de... Esto es lo que estoy seguro. Bien. Porque creo que el lenguaje poético se usa a lo largo de todo el Apocalipsis. Derecha. Hay un dragón y el dragón es Satanás y el dragón desciende y trata de que salga un diluvio y todas estas cosas. Pero mucho de esto es poético. Ahora bien, poético no significa tontería. Hay una cosa de la vida real que corresponde a esta poesía. Entonces, cuando leo Lago de Fuego me doy cuenta de que esto podría ser fácilmente poético. Pero será algo que se describe poéticamente como un lago de fuego, por lo que no es bueno y Jesús lo describe como llanto y crujir de dientes, pero también dice, como a Corazín y Betsaida, creo que lo es. Dice, ay de ti Corazín y Betsaida, estas dos ciudades. Él dice, si las obras que se han hecho en ustedes, se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se habrían arrepentido. Y luego continúa y dice que en el día del juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ti. Y luego, en otras palabras, Sodoma y Gomorra son tan malas como lo eran, entonces rechazar a Cristo de esta manera es aún peor. Sí. Y esto plantea muchas preguntas como si estuvieras como, oh, me pregunto sobre esto y esto. Pero me gusta porque creo que las escrituras están respondiendo estas preguntas por nosotros. Sí, y James es audaz. Él dice, no hay muchos de ustedes que buscan ser maestros. Te van a juzgar de manera más estricta y con razón. Me estás haciendo preguntas acerca de Dios. Yo estoy contestando y tú estás creyendo. Será mejor que me juzguen de manera más estricta si no digo la verdad sobre estos temas. Ay de mí o si tal vez simplemente no entiendo. Y luego ahora tú también lo haces porque yo lo hice. Eso es tan así que me asusta un poco pensar en eso. Y así debería ser. Debería, hombre, soy responsable. Será mejor que diga la verdad. Creo que se les dará. Creo que Dios sopesa apropiadamente todo eso. Él lo pesa todo apropiadamente de tal manera que y solo Dios podría hacerlo.
porque Él conoce cada aspecto y cada asunto y del corazón y de la mente y todas esas cosas. Así que no estoy diciendo que no te preocupes. Todo el mundo es salvo, no te preocupes, no, sabemos que eso no es cierto. Pero sabemos que Dios es justo y que tiene en cuenta estas cosas. Él incluso tiene en cuenta algo como, oh, pero tú eras un niño, como, quiero decir, vemos esto en las escrituras donde Él hace ese tipo de cosas. Así que me consuela eso. Y hay muchas escrituras para apoyar esto y voy a ir aquí después de esto, voy a compartir algo muy rápido. Hay una escritura que dice, como, el que peca. Básicamente, sin saber bien lo que está haciendo, será golpeado con pocos azotes, y luego el que envía sabiendas. Sabiendo realmente, será golpeado con muchos. En otras palabras, el pecado todavía requiere castigo. Todavía era pecaminoso, pero si lo hubieras hecho completamente sabiendo que lo habría hecho, sería más punible. Y así, Dios sopesa perfectamente todas estas cosas. Creo que la mejor escritura para eso es el versículo en el que Jesús le está hablando a Pilato y le dice a Pilato. Tú sabes que el que me entregó a ti tiene el pecado más grande porque Pilato dice que tengo poder para matarte o dejarte ir y él dice sí. Pero el que me entregó a ti tiene el pecado más grande. Espera, Jesús, algunos pecados son más grandes que otros. Era un pecado, pero era peor que el que hizo Pilato al condenar a Cristo era pecador. ¿Sabes? Él, que debería haber hecho. Quiero decir que no debería haberlo hecho. Sí. Pero Dios tenía que hacer que esto sucediera. Venga, sí. Iba a suceder, pero eso no lo hace bueno. Es como si fuera como comer la fruta. Todo esto es sí. Está en el plan de Dios, pero no lo hagas. El hecho de que Dios planeó que hicieras eso no significa que estuviera bien. Y U10, ¿saben? Llegaremos allí en Romanos como, debemos enviar más. Si es Dios, es la voluntad de Dios que yo peque. Cosas espeluznantes, pero sí. Un ejemplo podría ser este. Dices, así que no crees que nadie debería ir al infierno. Y luego, digamos, dicen que sí, porque a eso es a lo que se dirigen. Derecha. Nadie debería ir al infierno. Entonces dices, ¿crees que los violadores deberían ser castigados? ¿Crees que los asesinos deben ser castigados? ¿Crees que Adolf Hitler debería irse al infierno? Como, si alguien debería hacerlo, no debería hacerlo. No debería este tipo ir al infierno. ¿Adolf Hitler? ¿No crees que debería ir al infierno? ¿Por qué no? Entonces, ¿no crees que el amor no es un factor? No debería ir al infierno porque Dios ama a la gente. Así que, serías genial si fueras al cielo y hubiera todo un pequeño grupo en el cielo que fueran todos, como, Sijail porque eran todos los nazis. Y no lo hicieron, ninguno de ellos fue al infierno porque nadie va al infierno porque Dios ama a todos. Bueno, el cielo ni siquiera sería el cielo. Habría un infierno en el cielo. El ven o algo así. No sé cómo lo llamas. Entonces, U10 podrían sacarlo de ellos, hacer que admitan que hay alguien que merece ser juzgado y merece el infierno y luego U10 dicen, está bien, pero entonces, ¿dónde entra el amor de Dios? El amor de Dios es un factor que influye, en el sentido de que Él proveyó una salida del infierno para estos pecadores. ¿Y cómo puede ser correcto para un Dios justo que ama a las personas y sin embargo es justo? Así que un buen juez va a castigar al pecador. Él va a lidiar con la maldad. Pero un Dios amoroso quiere salvarlos. Entonces, ¿cómo reconcilia Dios esto? Bueno, hace que Jesús pague el precio, pero también hace algo. Cuando esto, digamos que Hitler se salvó, lo cual creo que habría sido hermoso. Si Él es salvo y Él verdaderamente pone su verdad, su fe en Cristo, no como dice unas pocas palabras vacías en su lecho de muerte, sino que Él realmente pone su fe en Cristo. ¿Sabes lo que pasa? Dios lo lava de su pecado, le da una nueva naturaleza en Cristo, y no será el mismo Hitler en el cielo. Será un hombre salvo, cambiado y transformado para la gloria de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios se muestra en la cruz y la cruz es la forma en que podemos ser salvos. ¿Cómo lo haces? Ya sabes, decirle eso a la persona. Oro para que Dios te dé sabiduría. Para comunicarse. Sin embargo, creo que las preguntas son geniales. Haz que admitan que al menos alguien merece ir al infierno, ya sabes. E incluso puedes inventar a una persona como, digamos, un tipo que conduce borracho, ya sabes, golpea a alguien y mata a esta señora y ella tiene 3 hijos que son huérfanos de vez en cuando y luego sale y conduce borracho de nuevo y golpea a uno de los niños. Los mata porque son sus vecinos de al lado. Así que les pega, y luego se sale con la suya porque sus amigos son uno de los jueces, y él los soborna, y es rico. Luego vuelve a salir y golpea a otro de los niños. Ahora, solo queda un niño. ¿No se merece algo este tipo? Ya sabes, porque hay un sentido de justicia. Eres como, hombre, consíguelo. Hay una parte de ti que quiere que se haga justicia, pero tienes miedo porque te das cuenta de que eso significa que te va a pasar a ti y por eso necesitamos a Jesús y esto es bueno. Debería darme cuenta de que me va a pasar a mí. De acuerdo, Oso. Eso ha sido divertido, chicos. Gracias por salir bajo la lluvia torrencial para el sur de California de todos modos. Mientras yo estaba muerto,
me buscaste y diste tu vida. Para mí, no hay mayor amor que este para hacer lo que hiciste por mí.